Cuyazos. Y en este video vamos a hablar acerca de los modelos socioeconómicos y a continuación vamos a dar una breve introducción. Realizaremos un recorrido por las corrientes socioeconómicas que modelaron el modelo socioeconómico de hoy en día. Pasaremos por el feudalismo, que fue el principal sistema durante la Edad Media. Este sistema consistía básicamente en los grandes terratenientes nobles y los pobres serviles plebeyos, en donde además el principal medio de poder era la tenencia de tierra. Continuaremos con la Edad Moderna y la llegada del capitalismo. Este sistema cambió totalmente el sistema económico del momento. Además, este sistema, que consistía básicamente en la acumulación de capital y la competencia, no solamente trajo riqueza y poder para muchas personas, sino que también trajo desigualdades, permitiendo la llegada de ciertos sistemas opositores como el socialismo. Y continuaremos con el socialismo, que surgió en el siglo XIX como la antítesis al capitalismo y sus justicias, proponiendo un medio económico en el cual los medios de producción se distribuyan entre los trabajadores y la riqueza se distribuya equitativamente. Este choque de ideologías ha sido un gran tema de conversación durante los últimos siglos e incluso sigue siendo un gran tema de debate hoy en día. Ahora continuaremos con este informativo video. Paso del feudalismo al capitalismo. Para entender el paso del feudalismo al capitalismo, primero hay que entender qué es el feudalismo. El feudalismo fue un sistema político, económico y social que predominó en Europa durante la Edad Media, aproximadamente entre el siglo IX y XV. Este se basaba en una estructura jerárquica en donde el rey o los nobles en general tenían la posesión de la tierra y a estos se les llamaba feudos. A estos señores tenientes de la tierra, los señores feudales, se les otorgaba una lealtad y servicios militares por parte del pueblo. A su vez, los señores feudales concedían parcelas de tierra a los vasallos o campesinos, quienes trabajaban la tierra y pagaban tributo en forma de cosechas mientras recibían protección y sustento. Este sistema estaba marcado por una economía agraria y se sostenía con poca movilidad social, y la riqueza y el poder se concentraban únicamente en las manos de los señores feudales. Mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de servidumbre, el feudalismo empezó a declinar con el crecimiento del comercio, las ciudades y la aparición del capitalismo en la Baja Edad Media. Los principales factores que llevaron al colapso del feudalismo fueron, por ejemplo, las cruzadas y el ampliamiento de las rutas comerciales, ya que durante estas cruzadas y con la nueva llegada de nuevas rutas comerciales, esto promovía el libre comercio y permitió el intercambio de productos como especies y seda, impulsando el comercio a larga distancia, el comercio entre personas que no necesariamente eran los grandes nobles. Adicionalmente, otro factor fue la innovación agrícola, ya que las nuevas tecnologías como el arado de hierro o la rotación de cultivos incrementó la producción de alimentos, lo que permitió alimentar a una población mayor. Este crecimiento impulsó la expansión de las ciudades, que se convirtieron en centros comerciales vitales para este comercio. Adicionalmente, algo supremamente importante para esto fue que en las ciudades los burgueses se organizaron en gremios y comenzaron a ganar privilegios como la libertad frente a las obligaciones feudales. Los reyes a menudo controlaban estas ciudades a cambio de impuestos, lo que les otorgaba autonomía frente a los señores feudales. La migración de campesinos fue algo que también debilitó este sistema, ya que muchos campesinos se mudaron a las ciudades
para conseguir trabajo y mejores oportunidades, y entonces como el sistema feudal se basaba básicamente en la economía agraria, pues esto debilitó muchísimo al poder feudal. Entonces este fue básicamente el comienzo y el fin para el feudalismo. Adicionalmente, algo que fue básicamente lo que mató al feudalismo fue la burguesía. El surgimiento de la nueva clase mercantil fue durante la Edad Media. El crecimiento del comercio y las ciudades del trabajo consiguió que surgiera esta nueva clase social. La burguesía estaba compuesta por comerciantes, artesanos y los banqueros, que a diferencia de los campesinos y nobles, no dependían directamente de la tierra para su sustento. Su riqueza provenía del comercio, la producción y los intercambios económicos en las ciudades. A medida que las rutas comerciales se extendieron, especialmente tras las cruzadas, los burgueses adquirieron un papel crucial en las economías urbanas, facilitando la circulación de bienes y dinero. Se convirtieron en los principales impulsores del comercio a larga distancia, introduciendo productos exóticos a Asia, el Mediterráneo y otras regiones. Su capacidad de generar riqueza les otorgó poder e influencia política. Esto es básicamente el comienzo del capitalismo, ya que a estas alturas, ya al estar comerciando con otras de otras personas lejos, o sea, con otros países entre sí, ya estamos hablando ahí de libre comercio. La autonomía y el poder de la burguesía, que fue básicamente expandiéndose todo el tiempo, pues le permitió a los burgueses comenzar a formar sus revoluciones, ¿no? Además, su influencia política fue clave en la transformación de la sociedad feudal hacia una más urbana y comercial, desde una más rural, que era lo que se vivía previamente. Su éxito económico les permitió acumular riqueza y poder, cuestionando la estructura social y tradicional basada en la nobleza y el clero. En los siglos posteriores, la burguesía sería un factor decisivo en la expansión del capitalismo. Más tarde, la Revolución Industrial consolidó su influencia en la política y el desarrollo de las sociedades modernas. La transición hacia el capitalismo y el papel de la burguesía, pues básicamente la burguesía fue el partícipe principal, fue el protagonista. Sí, el protagonista, el que se le revolucionó en contra de los nobles. La burguesía, pues ya como dijimos, compuesta de artesanos y banqueros y comerciantes, fue crucial en la transición del feudalismo al capitalismo. A medida que las ciudades crecieron y el comercio se expandió, la burguesía acumuló riqueza a través de la producción y el intercambio de bienes. Esto creó una nueva economía monetaria basada en el dinero y el capital, en lugar de la tierra como fuente principal de riqueza. Los burgueses promovieron la propiedad privada, la intervención en empresas y el libre comercio, principios esenciales en el capitalismo. Además, cuestionaron el sistema feudal, buscando más autonomía y libertad económica frente a los señores feudales. Este proceso de acumulación de capital y expansión del comercio sentó las bases para el desarrollo de la economía capitalista, donde el mercado y la competencia reemplazaron las rígidas estructuras feudales. Además, el comienzo de la propiedad privada y la acumulación del capital fue durante la transición del feudalismo al capitalismo. La propiedad privada experimentó grandes transformaciones en el sistema feudal. La tierra era el principal recurso del poder, controlada por la nobleza y trabajada por campesinos. Sin embargo, el comercio y la expansión de las ciudades, la riqueza comenzó a depender menos de la tierra y más del capital. Aquí comienza a morir el feudalismo. Los comerciantes y los burgueses promovieron la propiedad privada como un derecho esencial.
invirtiendo en negocios y acumulando riqueza a través de la compra y venta de bienes. A medida que la economía crecía y el capital en forma de dinero y bienes y propiedades se convirtió en la principal fuente de poder económico, reemplazando el sistema feudal en el que el principal poder económico estaba en la tenencia de tierra. Este proceso de acumulación de capital se sentó las bases para el desarrollo del capitalismo, donde el mercado y la inversión privada juegan un rol central. El desarrollo del sistema bancario y comercio internacional, ya que pues esto es la base del capitalismo, o por lo menos una de las bases. Durante la transición del capitalismo, el crecimiento del comercio internacional impulsó la creación de un sistema bancario moderno. A medida que los comerciantes europeos comenzaban a intercambiar productos con regiones lejanas como Asia y el Mediterráneo, surgió la necesidad de instituciones financieras que facilitaran las transiciones a larga distancia. Los primeros bancos aparecieron en ciudades comerciales clave como Venecia, Florencia y proporcionaron préstamos seguros y la emisión de letras de cambio, herramientas esenciales para financiar las expediciones comerciales. El sistema bancario permitió mayor acumulación de capital y fomentó la inversión en nuevos mercados. A su vez, el comercio internacional expandió el enlace económico de Europa, conectando a distintos continentes y acelerando la globalización económica, que sería fundamental para el desarrollo del capitalismo. Revolución contra el feudalismo. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, es ampliamente reconocida como la revolución que le puso fin al feudalismo en Francia. Para esto surgió la abolición de los privilegios feudales, que fue uno de los momentos clave de la Revolución Francesa. Fue una noche del 4 de agosto de 1789 cuando la Asamblea Nacional Constituyente decidió abolir los privilegios feudales. ¿Pero qué eran los privilegios feudales? Estos eran derechos y beneficios especiales que la nobleza y el clero disfrutaban, como la exención de impuestos, el derecho a cobrar impuestos a los campesinos y la propiedad de tierras sin pagar impuestos. Para esta abolición surgieron causas. Entre estas, la primera es la insurrección campesina, que es conocida como el Gran Miedo. Esta insurrección se extendió por gran parte de Francia a finales de julio de 1789. Donde ya los campesinos, cansados de las cargas feudales y de la explotación, se levantaron contra los señores feudales, quemando los registros de derechos y las rentas señoriales. Segunda causa fueron las crisis económicas. La crisis económica y la escasez de alimentos hicieron que aumentaran la miseria y la inseguridad, lo que hizo exasperar las tensiones sociales y llevó a una mayor movilización de masas. Tercera causa fueron las ideas de la Ilustración. Las ideas como de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad fueron promovidas por los filósofos de la Ilustración. También jugaron un papel bastante crucial en la motivación de los revolucionarios. Estas ideas desafiaban la estructura jerárquica y los privilegios del feudalismo, inspirando a las demás personas a luchar por una sociedad más justa y equitativa. La abolición del feudalismo también tuvo varias consecuencias importantes, que también decidimos mencionar tres. La primera es la redistribución de las tierras. Las tierras de la iglesia y de la nobleza fueron redistribuidas, permitiendo a los campesinos y a las clases populares adquirir propiedades. Segunda consecuencia fue el fortalecimiento del poder estatal. La eliminación de los privilegios feudales y la centralización del poder contribuyeron al fortalecimiento del Estado nacional. Y tercera consecuencia fue la movilidad social. La desaparición del sistema feudal permitió una mayor movilidad social y la libertad personal de los campesinos. Revolución del socialismo contra el capitalismo. Nacimiento del socialismo. El socialismo surgió en el siglo XIX como una reacción a las condiciones creadas por la Revolución Industrial, donde Karl Marx y Friedrich Engels fueron los principales teóricos quienes criticaron al capitalismo por generar desigualdades extremas. Para ellos, el sistema capitalista creaba un conflicto entre dos clases,
lo que era la burguesía, donde los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que en este caso eran los trabajadores. Marx y Engels plantearon que esta lucha de clases era inevitable en una sociedad capitalista y que solo con la revolución proletaria se podría abolir la explotación. La revolución acabaría con la propiedad privada de los medios de producción y estos pasarían a ser controlados colectivamente por la sociedad. En el siglo XX se vio un choque ideológico y político entre el socialismo y el capitalismo, que estos representan diferentes visiones del mundo y de la organización social. El socialismo apuntaba más allá a una sociedad más igualitaria, donde los medios de producción eran propiedad colectiva o señorial, y la riqueza se distribuía de manera más justa. La revolución socialista buscaba destruir el sistema capitalista, que se veía como algo injusto y explotador, y construir una nueva sociedad basada en la justicia social. Los principales aspectos de la revolución socialista incluyeron la lucha de clases, la promoción de la propiedad colectiva de los recursos de producción, la igualdad social y el establecimiento de un Estado socialista. Ejemplos de revoluciones socialistas incluyen la Unión Soviética de 1917 y la Revolución China de 1949. En el siglo XX, el socialismo resurgió particularmente entre los jóvenes, ya que la desigualdad social y económica, las crisis financieras y la degradación ambiental llevaron a muchos a cuestionar el modelo capitalista y buscar soluciones alternas. El socialismo se desarrolló en diversas corrientes, como lo es el socialismo utópico, científico, socialdemocracia y comunismo, y estos se materializaron en movimientos obreros que lucharon por la justicia social. Pero el capitalismo, por otro lado, defendía la propiedad privada, la libre competencia y el beneficio individual, promoviendo la innovación y el crecimiento económico. El siglo XX se vio afectado por constantes conflictos entre lo que es el socialismo y el capitalismo, y un ejemplo de esto sería como la Guerra Fría. Así como en el siglo XVII y XV hubieron revoluciones que definitivamente levantaron el capitalismo frente al feudalismo, hubieron paralelos en el siglo XIX y XX que alzaron el socialismo frente al capitalismo. Uno de estos ejemplos son, por ejemplo, la Revolución Socialista Rusa de 1917, donde los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, derrocaron al régimen zarista y establecieron un Estado socialista. Este nuevo gobierno redistribuyó tierras, nacionalizó fábricas y promovió la eliminación de las clases sociales. La Revolución Rusa inspiró movimientos socialistas en todo el mundo, pero también marcó el inicio de conflictos internos como la Guerra Civil Rusa y de tensiones internacionales que eventualmente llevaron a la confrontación entre capitalismo y el comunismo durante el resto del siglo XX. Adicionalmente, otra gran revolución símbolo del comunismo es la Gran Revolución China. Esta revolución socialista significó el inicio de la China comunista en 1949, liderada por Mao Zedong y el Partido Comunista Chino. Tras décadas de guerra civil y resistencia contra las invasiones extranjeras, los comunistas lograron derrotar a Kuomintang y restablecieron la República Popular China. Mao implementó políticas de colectivización agraria y una fuerte intervención estatal en la economía, siguiendo los principios del marxismo y el leninismo. Esta revolución no solo consolidó a China como una potencia comunista, sino que también tuvo un impacto global, influyendo en movimientos revolucionarios en Asia, África y en América Latina. Características de la nueva izquierda y la nueva derecha. Empezaremos por la nueva izquierda. Esta surgió en los años 60 y 70, en gran parte como una reacción no solo al capitalismo, sino también a los modelos comunistas tradicionales, como el de la Unión Soviética, pues este movimiento se distanció del socialismo autoritario y propuso una visión más inclusiva y democrática de la política. Criticaban tanto el sistema capitalista por su explotación económica como las versiones rígidas del comunismo por su falta de libertades.
Uno de los puntos clave de la nueva izquierda fue su enfoque en movimientos sociales más amplios, que iban más allá de la lucha de clases. Se movilizaron a favor de los derechos civiles, luchando contra la discriminación racial, y apoyaron movimientos como el feminismo, que abogaba por la igualdad de género. Además, el ecologismo se convirtió en otro pilar fundamental, alertando sobre el impacto ambiental del crecimiento económico desenfrenado. Pues la nueva izquierda también promovió la idea de economías mixtas, buscando un balance entre el mercado y la intervención del Estado para garantizar la igualdad social. No estaban en contra de toda la propiedad privada o de la iniciativa empresarial, pero sí creían que el Estado debía como regular sectores claves para asegurar el bienestar de todos. La nueva derecha. Esta surgió como una reacción al creciente poder de la nueva izquierda y sus propuestas, pues este movimiento como que defendía con fuerza los principios del libre mercado y buscaba reducir el rol del Estado en la economía. Para ellos, la intervención estatal en la economía, como la redistribución de la riqueza o la regulación de los mercados, limitaba la libertad individual y frenaba el crecimiento económico. Uno de los principales defensores de estas ideas fue el economista Milton Friedman, quien argumentaba que los mercados libres no solo eran más eficientes, sino que también ofrecían la mejor oportunidad para la libertad personal. Friedrich Hayek, otro influyente pensador de la nueva derecha, también advertía que un Estado demasiado poderoso podría llevar a un autoritarismo, como los regímenes comunistas. Las políticas de la nueva derecha, implementadas por líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, se enfocaban en la privatización de las empresas estatales, la reducción de impuestos y el desmantelamiento del estado de bienestar. Creían que al reducir la carga regulatoria y fiscal sobre las empresas, se fomentaría el crecimiento económico y por ende el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, el socialismo y el capitalismo han sido soluciones perfectas. Ambos han presentado sus respectivos desafíos, ya que incluso todavía hoy resuenan estos temas en los debates de socioeconomía actuales. Incluso hoy todavía se siguen debatiendo cosas como el libre mercado, el exceso de